Señor consellero, ¿qué medidas va a poner en práctica para solucionar las excesivas listas de espera en neuropediatría de Luca que denuncian las familias afectadas? Muchas gracias, señor Ram. Le entiendo claramente que haga esta pregunta, dado el conocimiento interno que tiene del área de gestión clínica y de la buena información, por supuesto, que tiene acerca del trabajo que estas últimas semanas ha desarrollado el jefe de servicio del área de pediatría. Este es un buen ejemplo de que en ocasiones existen ineficiencias en los servicios, incluso en servicios modélicos como es el de pediatría de Luca. Lo bueno en este caso es que los responsables del servicio y de la gerencia lo conocen y están aportando ideas para poner soluciones. En el año 2017 se han realizado en el Luca 1.988 consultas sucesivas de patología en el ámbito neurológico en niños y 633 codificadas como primeras consultas, aunque a pesar de ser consideradas así, no todas se corresponden con pacientes nuevos. En plantilla hay 2 pediatras que atienden a niños con patología neurológica. Ambos pasan 5 días de consulta a la semana, uno de ellos los lunes, los miércoles y los viernes, y el otro los martes y los jueves, con lo cual significa que en esos 220 días ven aproximadamente unas 12 consultas diarias, 3 primeras y 9 sucesivas. Si el problema que tenemos, y eso es lo que se ha puesto encima de la mesa, son las demoras en primeras consultas y dentro de primeras consultas y dentro de ellas las primeras son mucho más importantes que las sucesivas, parece absolutamente obligatorio aumentar al máximo posible el número de consultas, priorizando de igual forma las consultas primeras frente a las sucesivas en cada día de consulta, cumpliendo, por supuesto, como no podía ser de otra forma, los estándares de las sociedades científicas en cuanto a tiempos de primeras y de sucesivas. En cuanto a los tiempos, actualmente 3 primeras consultas, 5 exclusivos días a la semana, parecen a todas luces un número muy, pero que muy mejorable. También hay que reseñar que, además del servicio de Luca, en el resto de los hospitales de Asturias existe el mismo dispositivo de neurología infantil, en Avilés, en el Valle de Nalón y en Gijón. En todos ellos, las demoras máximas para consultas primeras están en 12 días. Y si comparamos con otros hospitales de nuestro entorno, como el Hospital de León o el de Valdecilla, por poner un ejemplo, porque son nuestros cercanos vecinos, tienen también en plantilla 2 pediatras y las demoras máximas están en 2 meses. Por tanto, es evidente que tenemos márgenes de mejora muy importantes y de ahí se han tomado ya medidas que les pongo ahora mismo. Desde el Servicio de Pediatría se han habilitado hace tiempo ya una consulta de respuesta rápida para casos preferentes que cita la propia dirección del área de pediatría, en las que se han atendido en los últimos meses 71 pacientes con problemas neurológicos en el 2017. Esto ha permitido incrementar el número de pacientes citados en la consulta de casos especiales y preferentes, que tienen una media, unos tiempos de respuesta mínimos. Se plantea también el aumento de las consultas semanales al máximo, priorizando siempre las primeras sobre las sucesivas. También se han establecido desde hace ya algún tiempo circuitos en hospitalización y en hospital de día para las resonancias magnéticas, de forma que en el año 2017 sobre las que se venían realizando, se han ejecutado 115 resonancias más adicionales. También hemos detectado que están siendo atendidos en el UCA niños de otras áreas sanitarias en las que tenemos idénticos servicios, el área 3, el área 5 y el área 8, de tal forma que se les puede ofertar a los padres de estos niños retornar a sus áreas de origen si lo consideran conveniente, donde no hay demoras en las listas de consultas. Aún así, hay medidas que se han puesto más todavía encima de la mesa por parte de la gerencia y por parte del área de pediatría que demuestran que al menos conocen y les preocupa el problema y que aportan ideas que son tremendamente razonables y necesarias implantarlas en el mínimo tiempo posible, ya teniendo finalizado el estudio y teniendo en cuenta que, sin lugar a dudas, no se le quepa la menor duda que la preocupación máxima que se tiene desde el Servicio de Pediatría y desde la gerencia son el disminuir las demoras en consultas primeras. Señor consellero, creemos que es evidente que los problemas persisten en este servicio y que la preocupación entre las familias también. Creemos que en cierta manera, tramposo que venga a contarnos, que plantea soluciones por motu propio,
cuando tuvimos que nos traer una pregunta el año pasado sobre esta cuestión y las familias tuvieron que reunir del orden de 20.000 firmes para seguir falando de ello aquí, güey. Cuando hay un problema, además, al que si empezaron a reaccionar después de la anterior pregunta que fiximos, realmente venía de bastante atrás, de bastantes años. Era ya conocido por las direcciones médicas y xerencias y hasta ahí relativamente muy poco no se empezaron a mover. Y este estado de la lista de espera en neuropediatría, en pacientes con sospecha de alteraciones neurológicas, supera con creces el límite de lo prudencialmente razonable en relación con cómo progresen estas patologías neurológicas. Y del su discurso no nos acaba de quedar claro, pero parece que justifica los tiempos o que parecen satisfactorios. Espero que lo aclare y que nos diga que non son satisfactorios. Para nos parece preocupante, porque una espera excesiva distorsiona el proceso diagnóstico y esto tiene una primera implicación menor que relativamente menor, que la ansiedad de las familias, pero que tiene otra mucho más grave, que el posible compromiso para la salud de este tipo de pacientes. Como decía, cuando falamos de resonancias magnéticas infantiles el año pasado, expusimos y que había casos que esperaban más de 2 años, ¿no? Hay incluso casos de resonancias practicadas en 2016 y que tarden en leerse otros 2 años. Y esto teniendo en cuenta que debido a la fase de desarrollo naquetán, la lectura puede cambiar completamente. Y no solo eso, no solo la cuestión de las resonancias, los tiempos de seguimiento tanto en primeras consultas como en consultas de seguimiento son tan dilatados que en muchos casos imposibiliten el diagnóstico y un seguimiento adecuado, ¿no? Y un tratamiento adecuado. Y condicionen ingresos que de otra manera podrían aforrarse. Y el mejor ejemplo son los casos de descompensaciones epilépticas o ajustes de medicación que tienen que hacerse con el paciente ingresado, ¿no? Cuando se hubiera mayor soltura en la gestión de las consultas sucesivas, sería posible hacerlo fuera del hospital, eliminando el riesgo que conlleva un ingreso de infecciones hospitalarias. Y nunca hagan la trampa de pensar que por mover de cambiar sucesivas por primeras consultas va a mejorar el servicio, porque son faves contaes y probablemente tenga que meter más. Porque si dilata más las consultas sucesivas, precisamente estos problemas de seguimiento de la medicación de determinados pacientes va a seguir condicionando ingresos y atascando más y yendo en contra del funcionamiento del servicio en el su conjunto. Entonces, lo que queríamos saber son las medidas que ya están llevando a cabo, porque creemos que después de muchos años con este problema acumulado, pues como mínimo las direcciones médicas, incluso más arriba, deberían ponerse manos a la obra, solucionar este problema, que ya sea por falta de personal o por necesidad de organizarlo de otra manera, pero que requiere una intervención, ¿no? La situación creemos que es insostenible en este momento y pedimos que intervenga pues en nombre de las familias que, como ya dije, tuvieron que recurrir a reunir del orden de 20.000 firmes en una campaña. Que estas familias quieren saber qué medidas va a tomar y quieren garantías. Y también les gustaría saber si estaría dispuesto a reunirse con ellas o si van a tener que seguir metiendo papeles por registro o recogiendo firmes. Tienen que entender que dudemos porque hay un problema que no empezó ayer y esta Cámara además tiene constancia de ello. También, por supuesto, quien está falando porque tocó bregalo. El caso es que está en esos manes acabar con la angustia de estas familias. Usted organiza, nos trabajamos y denunciamos cuando corresponde, y que no sea por hacerme caso a mí, pero sí por lo menos que tenga en cuenta este problema que están denunciando
y que están sufriendo cientos de familias asturianas. Gracias.